bendecido con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. Las cosas espirituales de Dios es el mismo evangelio que predicó Jesús de Nazaret, sin quitarle ni ponerle absolutamente nada, sino solo con un entendimiento. El Espíritu es el que trae ese beneficio. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de una predicación, una enseñanza. La misma enseñanza de Jesús de Nazaret hace 2000 años, solo que el entendimiento es el que ahora nosotros tenemos. El entendimiento de la predicación de Jesús de Nazaret. Ahora, con el entendimiento, esa predicación ya trae un beneficio. Nos da un beneficio. Lo hemos repetido aquí y es importante que nosotros sepamos que ese beneficio grande es que nosotros podemos ser hijos de Dios por lo que creemos. La religión no puede hacer eso. Nadie en la religión se puede llamar hijo de Dios con fundamento, con respaldo de lo que esté escrito, porque no hay entendimiento. Con una explicación lógica, con una explicación, con un entendimiento, entonces es que pueden aparecer los hijos de Dios. De hecho, ahora vamos a hablar de algo tan importante, donde tiene tanta relevancia el entendimiento. Vamos a hablar del reino de Dios. El reino de Dios, en ignorancia, tiene un montón, pero muchas interpretaciones. Y el reino de Dios, obviamente con esas interpretaciones, todos lo llevan a un lugar físico. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del reino de Dios, pero lo vamos a hablar con el respaldo del Espíritu. Entonces, para nosotros entender el reino de Dios, tenemos que entender primero qué es espíritu y qué es carne. La carne y el espíritu aparecen en la Biblia. Sin embargo, toda la gente tiene tergiversada esa enseñanza o tiene tergiversado ese entendimiento. No es el correcto. Entonces, ahora vamos a ver nosotros primero qué es espíritu, para después con el espíritu ir al entendimiento de lo que es el reino de Dios. Pablo dice bien claro ahí en Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, y hay muchas, pero los religiosos no entienden eso. Ellos les dieron otra interpretación a la Biblia y es de eso de lo que nosotros vamos a hablar ahora, la interpretación correcta. Entonces, vamos a entender lo que es espíritu y lo que es carne. Cuando hay una transformación, cuando hay un nuevo nacimiento o cuando se entra al reino, oiga bien, de Dios, entonces las enseñanzas son distintas. Cambian. Ahora vamos a ver entonces qué es el espíritu, porque nadie ha podido entender qué es el espíritu en una religión, católica, evangélica, lo que sea. Vamos a leer entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer del 42 al 50. Y vamos a ver algo que tiene que suceder, que tiene que pasar, para que usted pueda tener el entendimiento de lo que es el reino de Dios. Entonces, dice así, primera carta a los Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando habla de se siembra, es de que se hace morir, como una semilla, y sale una cosa nueva. Entonces, se siembra de una forma, eso se olvida, se queda ahí, y va a resucitar otra cosa, otro conocimiento. Entonces dice, se siembra en corrupción, y se hereda en incorrupción. Dice el 43,
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea que se siembra aquí y no sale lo mismo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Estamos viendo que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra el animal y resucita el espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces quiere decir que hay que sembrar lo animal para que salga lo espiritual. O sea, hay que dejar eso, animal, y comenzar con una nueva doctrina, que es la espiritual. Entonces dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Oiga bien. Entonces, ya en el espíritu aparece el cielo. Y tenemos nosotros que saber qué es cielo. Entonces dice que ese el Señor es del cielo, el cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual espiritual, y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial o espiritual, es lo mismo. Pero entonces quiere decir que el espíritu y el cielo es lo mismo. Va a resucitar espiritual y va a resucitar celestial, es lo mismo. Entonces dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, entonces ya vimos qué es lo terrenal y qué es lo espiritual, lo celestial, que es lo mismo. Entonces, cuando es espiritual, esto viene en base a un conocimiento. Cuando es espiritual, esto tiene que ser una enseñanza, tiene que ser una doctrina. O sea que si es celestial, tiene que ser un conocimiento, porque espíritu, eso es un aprendizaje, un conocimiento, una doctrina, una enseñanza, eso es espíritu. La carne es práctica, lo que hizo la religión. Entonces había que servir al Señor, servir a Dios con la carne, y eso era por medio de la ley. Pero cuando quitan la ley, entonces viene lo espiritual. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10:4, para todo aquel que cree. Quiere decir que cuando cree, entonces ya la enseñanza tiene que ser por medio de un conocimiento, de una doctrina. Bueno, entonces cuando ya la doctrina está en pie, entonces comienza a funcionar un oído. La fe viene por el oír, no viene por ver. Entonces, si viene por el oír, es que tiene usted que oír una palabra, una doctrina, una enseñanza, y esa tiene que ser la correcta. Y cuando usted oye, aprende, se le queda, lo cree y recibe el beneficio de Dios. Ya lo vimos. Entonces ahora vamos a leer algo. Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 7. Vamos a leer del 21 al 23. Y aquí en Mateo hay algo que la religión ha usado equivocadamente para engañar a todos los que oyen sus doctrinas. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? Del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es un lugar donde se enseña una doctrina, y es la doctrina espiritual, la celestial. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales, oyendo una información, una bendición, una buena palabra. Entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces hay alguien
que está haciendo la voluntad del Padre, y ese está en los cielos, porque es un lugar donde este que está ahí tiene una información para darle, el que hace la voluntad del Padre. Entonces no es aquel que le diga, Señor, Señor, lléveme, no, es aquel que oiga al que predica la enseñanza por la voluntad del Padre. Entonces dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Está bien claro? Solo puede entrar en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Otro no entra, otro que haga milagros, otro que haga, mírelo, haga lo que micos y pericos. No, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos a ir rápidamente a Juan 3:3. Y 3:3 de Juan dice así. Respondió Jesús y le dijo, él estaba hablando con Nicodemo, y le responde Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Lo que vimos allá, lo que es la resurrección de los muertos, eso es nacer de nuevo. Resucitar de los muertos, salir de los muertos, dejar atrás ese lugar de los muertos y estar ahora resucitado, estar ahora en una vida nueva, estar ahora transformado, es porque tiene un entendimiento. Y al tener ese entendimiento usted puede estar en lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Entonces, dice Jesús claramente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, el reino de Dios nunca va a ser un lugar físico. El reino de Dios no es como se lo pintan los testigos de Jehová, ahí donde hay una persona acariciando un león, metiendo la cabeza entre la boca de un tigre, entre los animales feroces. No sé si usted ha visto esas figuritas que le andan repartiendo. Eso es mentira. Después de muerto no hay nada, muerto. Usted tiene que disfrutar aquí en vida una sana doctrina y vivir como un hijo de Dios. Ya después, no, lo único que pasa cuando usted se muere es que le sale apazote en el pecho. Eso es todo. Sus ojos se los comen los gusanos, desaparece totalmente su cuerpo de carne. Se pudre, eso no vuelve a ver nada. Después vamos a hablar de lo que es el espíritu, lo que está dentro. Pero eso queda para después. Entonces, yo pienso que esta es una buena oportunidad para usted entender de una vez por todas que le están viendo la cara ahí en la religión. Pero ahí quiere estar feliz, ahí quiere estar contento, ahí le dan palmaditas en la espalda, ahí le dicen te quiero mucho, hasta que no les machuca un callo. Porque esa gente es mala, esa gente es hipócrita. Mire todos esos malandros, toda la maldad, o son católicos o son evangélicos. Ahí han estado metidos. Así pues, huya. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dijo Jesús. ¿Libertarlos de qué el Hijo? De esa ignorancia religiosa. Usted jamás va a poder experimentar qué se siente vivir como un hijo de Dios si no nace de nuevo. Así pues, será hasta una nueva oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios Padre,
bendecido con toda bendición.